tardes, hermanos. Dios les bendiga. Espero que a lo largo de los próximos minutos muchos de ustedes se vayan conectando para poder escuchar las respuestas que voy a dar a algunas preguntas que he recibido en los últimos días. Lamentablemente a veces no disponemos de todo el tiempo que a uno le gustaría tener para dedicar horas a dar las respuestas a muchas preguntas que recibimos. Pero bueno, aquí estoy con ustedes para estar en los próximos minutos, para responder a algunas preguntas y también para darles algunos anuncios importantes de cosas que ustedes tienen que saber. Pero ¿qué les parece, mis queridos hermanos, si en este momento hacemos una pequeña oración y pedimos que el Señor nos dirija y que todo lo que hablemos, todo lo que estemos compartiendo con cada uno de ustedes que han decidido conectarse a esta hora del día y otros que lo harán en otros momentos, pues que sea de bendición y que el Señor nos dirija y que todo lo que hablemos pues sea para la edificación y para el crecimiento espiritual de todos y cada uno de nosotros. Así que oramos, mis queridos hermanos. Bendito Padre Celestial, gracias por este privilegio que nos das de poder comunicarnos a través de las redes sociales, de poder con tu palabra dar respuesta a preguntas que tus hijos tienen, Señor. Pedimos tu dirección y sabiduría de lo alto para que podamos dar respuestas y nos quedemos tranquilos con esa respuesta de tu palabra, para que no tengamos dudas en nuestras mentes, en nuestros corazones, sino que tengamos claras las cosas y podamos de esta manera estar mejor preparados y servirte mejor con efectividad en tu reino. Ponemos este tiempo en tus manos y te doy gracias por todos los hermanos y hermanas que se van a ir conectando a lo largo de estos próximos minutos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. No deja de sorprenderme porque realmente es maravilloso saber que en este momento hay hermanos de muchas partes del mundo que se conectan, que te mandan saludos, que te dicen que están ahí al otro lado escuchándote y viéndote desde esta pequeña isla aquí en las Islas Canarias, que yo imagino que ya a estas alturas ya muchos de ustedes saben dónde se encuentran, ¿no? Las Islas Canarias. Yo creo que en cierto sentido las hemos puesto un poco de moda. Muchos que hasta el otro día no sabían dónde estábamos, pues ya lo saben. Y ya han buscado en el mapa, en internet, ¿dónde están las Islas Canarias? Bueno, pues ya lo saben. Muy cerquita de África, un poquito más lejos del continente europeo, de España. Y estas 7 islas siempre pertenecieron a España. Los ingleses intentaron conquistarlas en algún momento, pero ya digo, siempre fueron territorio conquistado por los españoles. Y aquí hablamos, pues, el español, el castellano, con el cual nos expresamos y muchos de ustedes nos entienden perfectamente. Hermanos, lo primero que les quiero comunicar es a todos los que no tienen iglesia y sobre todo también a nuestros hermanos de la iglesia virtual, que este próximo domingo, al ser primer domingo de mes, vamos a estar celebrando Dios mediante la Santa Cena. Vamos a estar participando del pan y del vino y recordando de esta manera la muerte, la resurrección y la venida de nuestro Señor Jesucristo. Este último y definitivo pacto que Dios ha hecho con la humanidad lo vamos a recordar el domingo por la tarde. Siempre saben que el Centro Cristiano Evangélico retransmite el culto del domingo a la tarde, 6:30 hora aquí en las Islas Canarias. Todos los que quieran participar con nosotros de la Santa Cena, que no tengan iglesia, que estén solos en casa y que se quieran unir con nosotros, preparen su pan, su mosto, su vino, y estaremos participando juntos, Dios mediante, esta tarde, recordando el nuevo pacto y el último pacto que el Señor ha hecho con la humanidad. Recuerden, próximo domingo, Dios mediante, por la tarde. También hemos ya anunciado tanto en nuestro canal de YouTube, también aquí en Facebook, y lo vamos a hacer ya también en nuestra página web, el cambio de dirección de nuestra iglesia en Las Vegas. Los que son de allí ya saben que hemos rentado otro local, y los que están interesados en asistir a nuestros cultos allí en Las Vegas, pues lo único que tienen que hacer es ver cuál es la nueva dirección,
cuáles son los nuevos horarios y asistir, siempre y cuando usted lógicamente no tenga una iglesia a la cual ya asiste regularmente. Muy bien, hermanos, pues dicho esto, lo primero que quiero decir es que cuando ustedes nos preguntan, y ya lo han hecho en muchas ocasiones, sobre el tema de los gigantes del libro del Génesis, el capítulo 6, pues esos gigantes no tienen absolutamente nada que ver con los gigantes que siglos más tarde David se enfrentaría con ellos y a muchos de ellos los mataría. Tal vez el más famoso fue, sin lugar a dudas, el gigante Goliat. Aquellos gigantes, aquellos nefilín de los cuales nos habla el libro del Génesis, no tienen absolutamente nada que ver con aquellos gigantes que poblaban la tierra de Canaán, los hijos de Anac, por ejemplo, ¿verdad?, que vivían en el monte allí en Hebrón, tierra que después le tocarían suerte a Caleb, aquel superviviente, después de tantos años de dar vueltas por el desierto, ¿no?, y finalmente poder entrar en la tierra prometida, junto con Josué, el sucesor del gran varón de Dios, Moisés. Aquellos gigantes que se menciona en Génesis capítulo 6 eran una especie de engendro, una especie de unión que se produjo, que Dios decidió arrasar con la humanidad a través del diluvio, aquella unión entre lo angelical, por decirlo de alguna manera, en este caso lo demoníaco, con lo humano. Dios decidió decir basta, y los gigantes que después aparecen en el Antiguo Testamento, en los días, por ejemplo, del rey David, repito, no tienen absolutamente nada que ver con los gigantes que se menciona en Génesis capítulo 6. No son descendientes de estos, ¿de acuerdo? Porque los de Génesis capítulo 6 no eran 100% humanos, era una cosa rara que se había dado solamente en aquel tiempo, y los gigantes que se mencionan siglos más tarde eran 100% humanos. Así que no mezclemos una cosa con otra. También nos han preguntado ya en varias ocasiones por el tema de los libros apócrifos. Bueno, la versión Reina Valera, la versión de 1960, no contiene ningún libro apócrifo. Sin embargo, por ejemplo, la versión de la Biblia Nácar Colunga, que suele ser la versión que se suele utilizar en la Iglesia Católica, sí contiene 7 libros apócrifos que nunca, repito, nunca formaron parte del canon de los libros del Antiguo Testamento, que el pueblo de Israel, a través de sus líderes, decidió incorporar. Los libros apócrifos que aparecen, por ejemplo, en la Biblia Nácar Colunga, la Biblia católica, son, por ejemplo, Primera y Segunda de Macabeos. Por cierto, libros muy interesantes que sería muy bueno que ustedes leyeran. El libro de Tobías, de Judith, de Sabiduría, etc. Esos libros son libros apócrifos que se incluyeron en el Concilio de Trento. No tienen absolutamente nada que ver con el canon original que formaba los libros del Antiguo Testamento. No es que los protestantes o los evangélicos le hayan quitado libros al Antiguo Testamento, en definitiva a la Biblia, sino más bien todo lo contrario. Fue en un concilio, vamos a decir así, ya católico, que se decidió introducir libros en la Biblia. No es que unos quitaron, al contrario, fue que otros pusieron, pero son libros apócrifos. No solamente hay estos libros apócrifos, hay otros libros que no fueron nunca incluidos ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento, que incluso en algunos casos llama la atención porque hablan del Evangelio de María Magdalena, el Evangelio de Pedro, el Evangelio de Tomás, el Evangelio de Bernabé. Bueno, estos son libros que no fueron escritos por estas personas, pero se utilizaban los nombres de personajes famosos como para darle categoría al escrito. Pero no tiene nada que ver con los autores que ellos utilizaron sus nombres, digamos, para vender, por así decirlo, para que tuvieran más aceptación en las personas. Los libros apócrifos no dejan de ser libros apócrifos, muchas veces llenos de leyendas, de cosas totalmente antibíblicas que no coinciden ni concuerdan con todo lo que es los libros, digamos, que forman el canon tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Los 66 libros de la Biblia
son los libros que siempre han estado en todas las Biblias. Por ejemplo, el libro de Enoc, dicen que los cristianos coptos, los de Egipto, lo han incluido, pero repito, no formó nunca parte del canon oficial de los libros del Antiguo Testamento. Yo lo que sí quiero decir y dejar bien claro, que ya bastante tenemos con los libros que tenemos en nuestras Biblias como para estar preocupándonos por los libros que no se incluyeron en la Biblia. Yo creo que hay creyentes que deberían de tomarse mucho más en serio la lectura y el estudio de la palabra de Dios, los 66 libros, porque lamentablemente hay muchos creyentes que nunca han leído la Biblia completa, y veo gente que a veces se preocupa por libros que ni siquiera menciona la Biblia, cuando los libros que sí están incorporados en las Biblias nunca los han leído. Por consiguiente, vamos a dedicar tiempo a lo que tenemos y no tanto a lo que no tenemos, porque al fin y al cabo eso es lo realmente importante. La Escritura ha sido inspirada por Dios, y si ha sido inspirada por Dios desde el Génesis hasta el Apocalipsis, yo creo que con esos libros tenemos más que suficiente para deleitarnos, para crecer, para aprender todo el consejo de Dios, y ahí tenemos material más que suficiente para poder edificar nuestra fe, para no envenenar nuestras mentes con literatura que no tiene absolutamente nada que ver con la fuente original de la palabra de Dios. Y por consiguiente animo a todos ustedes a que dediquen tiempo al estudio exhaustivo, diario, y al estudio de la palabra de Dios. Espero que a lo largo de este año, que parece mentira, ya estamos en el mes de junio y empezó el otro día, pues ustedes se propongan seriamente leer todos los días la palabra de Dios, todos los días la Biblia, y de esa manera aprender lo que sí tenemos que aprender, y no estar preocupados por lo que ni siquiera la palabra de Dios dedica ni un texto, ni un pasaje de la palabra de Dios. Bueno, y también quería responder a una pregunta que una persona hace acerca de en qué consistía el reposo de la tierra. Para ello voy a ir a la palabra de Dios, concretamente al libro de Levítico. El libro de Levítico forma parte de lo que llamamos el Pentateuco, o la ley, libro escrito por Moisés. El libro de Levítico era el manual del levita, aquella tribu que había sido apartada, seleccionada específicamente por el Señor para servir en el templo y para servir al pueblo de Israel. Ellos recibieron muchísimas instrucciones, muchísimas leyes acerca de cómo llevar a cabo pues todo lo que el Señor había ordenado. Tengan ustedes en cuenta que en la ley no solamente encontramos los famosos y conocidos 10 mandamientos, sino que además encontramos 613 mandamientos, muchas instrucciones, y los levitas habían sido seleccionados y capacitados por el Señor para enseñarle al pueblo cómo tenían que hacer las cosas. Bueno, pues en el capítulo 25 del libro de Levítico, repito, capítulo 25 del libro de Levítico, yo voy a leer los primeros 4 versículos. La palabra del Señor nos dice así en cuanto al reposo de la tierra, lo que se llama la Shemitá. El Señor le habló a Moisés en el monte Sinaí y le dijo: háblale a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, la tierra guardará reposo para Dios. 6 años sembrarás tu tierra, y 6 años podarás tu viña, y recogerás tus frutos. Pero el 7º año la tierra tendrá reposo. Reposo para el Señor. No sembrarás tu tierra, ni podarás tu viña. Lo que de suyo naciere en tu tierra segada, no lo segarás, y las uvas de tu viñedo no vendimiarás. Año de reposo será para la tierra. Mas el descanso de la tierra te dará para comer a ti, a tu siervo, a tu sierva, a tu criado, a tu extranjero que morare contigo. Entonces, amados hermanos, en el capítulo 25, que yo animaría a estas personas que han preguntado acerca de esta ley del reposo de la tierra, les animo a que lo lean todo. Ustedes van a encontrar
las palabras específicas en cuanto al reposo de la tierra. Es decir, así como el Señor reposó, cesó toda actividad en el séptimo día, en el Shabbat, y lo consagró, lo bendijo para que el hombre, los animales, descansaran por lo menos un día a la semana. La tierra también tenía que descansar cada 7 años. Curiosamente, nosotros hemos estado en Israel en el año en el que la tierra reposa, y los agricultores religiosos guardan esta ley. Los que no son religiosos, los que no son, digamos, practicantes de la ley, ellos siembran el séptimo año exactamente igual que cualquier otro año, pero hemos visto campos que no están trabajados, que no están arados, que no están, digamos, con personas trabajando en ellos en el séptimo año, para que la tierra recupere los nutrientes necesarios para las siguientes cosechas en los próximos años. Yo creo que es algo sabio. Yo creo que cuando el Señor mandó esto a los agricultores del pueblo de Israel, lo mandó por el bien de ellos. Y no se olviden ustedes, como dijo el Señor, que la tierra donde ellos vivían y viven no es de ellos. La tierra no es de Israel. La tierra es de Dios. Y Dios les concede, Dios les permite vivir en ese país. Y en el pasado, cuando había obediencia, había grandes cosechas, había bendición, había prosperidad, había protección de los muchos enemigos que querían destruirlos. Y siempre y cuando haya obediencia, no solamente en ellos, sino también en nuestras vidas, la bendición de Dios no se apartará de nosotros. Hay un capítulo que también recomendaría su lectura, y es el capítulo 28 del libro de Deuteronomio. Son unos capítulos muy interesantes que nos hablan acerca de lo que es la obediencia. Capítulo 28 de Deuteronomio se titula Bendiciones de la obediencia. Y en el versículo 15 ya se nos habla de las consecuencias de la desobediencia. Es decir, hay bendiciones que vienen cuando obedecemos a Dios, y hay terribles consecuencias que vienen incluso a la tierra cuando desobedecemos al Señor. No nos tiene que extrañar que muchas de las cosas que ocurren en el mundo son consecuencia de la desobediencia, de la soberbia, de la rebeldía y del orgullo del hombre. Muchas cosas se podían haber evitado, no solamente en el pueblo de Israel, sino en nuestras naciones, si nuestros dirigentes fueran hombres sumisos a Dios y a su palabra, fueran líderes obedientes, dependientes del Señor, y no demasiado confiados en sí mismos. Recientemente hemos tenido unas votaciones, unas elecciones municipales aquí en España, y bueno, lógicamente ha habido un cambio radical en el panorama político. Ahora en el mes de julio aquí en España tenemos elecciones generales, y es nuestro deseo que busquen a Dios y que no sigan peleando contra Dios y contra su palabra, y que tengan la humildad de pedir ayuda a Dios, porque cuando nos refugiamos en Dios hay bendición, y Dios dará sabiduría, y Dios dará respaldo a todo aquel pueblo, a toda aquella persona que le busca de todo corazón. Así es que, bueno, es nuestro deber orar para que el Señor les dé sabiduría a los dirigentes de las naciones de la tierra. Decirles también, queridos hermanos, que hemos notado que hay muchas personas que siguen el Pastor Online, los devocionales, nuestros cultos que los retransmitimos los días jueves y los días domingo desde nuestra iglesia central aquí en Santa Cruz de Tenerife. Repito, hemos notado que hay mucha gente que sigue fielmente todas y cada una de estas retransmisiones, pero no están suscritos al canal a través del cual publicamos generalmente todo en directo, que es Centro Evangélico Vida Nueva en YouTube. Sería muy bueno, porque muchas veces la gente nos pregunta ¿cómo puedo seguir y no perderme nada de lo que ustedes retransmiten? Bueno, la mejor manera es que usted se suscriba
al canal de YouTube Centro Evangélico Vida Nueva. Repito, es el único canal que tenemos. Por si acaso por ahí salen otros canales con mi nombre o con el logotipo de la iglesia o con mis mensajes. Nosotros tenemos un solo canal en YouTube. Se llama así, Centro Evangélico Vida Nueva. Suscríbase, dele a esa pequeña campanita que aparece y usted recibirá una notificación cada vez que nosotros estemos emitiendo en directo, y de esta manera usted no se perderá nada de lo que emitimos. El devocional diario de lunes a viernes yo lo hago en directo a través de Facebook, este canal que usted está viendo ahora mismo, Centro Evangélico Vida Nueva en Facebook, y más tarde se sube a YouTube para que ustedes también puedan disfrutar de él y ustedes puedan también compartirlo a otras personas. Así que la mejor manera es que se suscriban y así de esa manera no se perderán absolutamente nada. Damos gracias al Señor porque en estos años, en este tiempo, hemos visto cómo la obra ha crecido, cómo la palabra se ha extendido y Dios nos ha dado la oportunidad de abrir obras, por ejemplo, en San Francisco, allí en Estados Unidos. También, como no, en Las Vegas, que por cierto anunciaba al principio de este programa, de esta retransmisión, que nos hemos cambiado de dirección y que la dirección nueva ya ha sido publicada, ¿verdad? Tenemos obra en San Francisco, tenemos la obra preciosa también en Las Vegas. Si el Señor nos permitiera tener más obreros cualificados que pudiéramos entrenar, pudiéramos enviar a otros estados de los Estados Unidos, pues podríamos abrir obra perfectamente, por ejemplo, en Florida y en otros lugares donde sabemos que hay un buen grupo de hermanos fieles que forman parte de nuestra amada y querida iglesia virtual. Damos gracias al Señor por la obra en Tierra Alta, en Colombia, donde nuestro hermano Osvan está allí al frente de ella, y también estamos llevando a cabo cultos en Bogotá. Tenemos también un grupo precioso de hermanos en Bruselas, en Bélgica. Tenemos un grupo de hermanos también preciosos que nuestro hermano Pastor Alberto y su esposa Damaris estarán visitando este fin de semana en Madrid. Tenemos un grupito precioso de hermanos en el Levante español, la zona de Alicante, Valencia, ¿verdad? Donde nuestro hermano Iván y su esposa Conchi lo están atendiendo. Tenemos un grupo precioso también de hermanos en Cataluña. Pero nuestra gran necesidad en este momento es la de obreros. A veces nos escriben personas y nos dicen, yo quiero servir al Señor, cuenten conmigo. ¿Saben lo que pasa, hermanos? Que preparar a un obrero, una persona de confianza, para ponerlo al frente de una obra lleva años. Y no es fácil a veces encontrar a una persona bien preparada, cualificada, con un espíritu de siervo, con el deseo genuino de servir al Señor. Damos gracias al Señor por nuestro hermano Gerardo, allí en Torreón, en México, que está llevando ese grupo de hermanos allí también con todo el cariño y a pesar de a veces ciertos problemas, ¿verdad?, físicos que el hermano pueda tener. Oremos, hermanos, para que el Señor levante obreros y para que el Señor nos permita extender el reino de Dios. Recientemente hemos tenido la gran bendición de recibir en nuestra iglesia un matrimonio procedente de Uruguay, nuestro hermano Jerónimo, su esposa Agustina, que también han venido con el deseo de radicarse aquí en Tenerife, en las Islas Canarias, y de esta manera, pues, también servir al Señor. Damos gracias al Señor por la iglesia del Puerto de la Cruz, aquí en Tenerife, en el norte de la isla, pastoreada y atendida por el pastor Marcos y su esposa Loli. Damos gracias al Señor por las dos preciosas iglesias que tenemos en la isla de Fuerteventura, donde recientemente hemos estado, ¿verdad? Allí el pastor Alberto y Damaris están llevando la obra en Puerto del Rosario y también en un lugar que se llama Morrojable, en el sur de la isla. Y hermanos queridos, ¿cómo nos gustaría abrir obras en Ecuador, en Argentina, más iglesias en los Estados Unidos, en México, en tantos y tantos lugares, ¿verdad? Pero no es por falta de ganas, sino por falta a veces de obreros. Necesitamos orar para que el Señor mande obreros a la mies. La palabra del Señor nos dice que la mies es mucha, los obreros pocos, mas rogad al Señor de la mies para que envíe obreros a la mies. Hermanos queridos, las preguntas que ustedes nos envían, vemos que ustedes están leyendo la Biblia, porque son preguntas que ustedes no harían si no estuvieran leyendo la palabra del Señor. Y eso nos alegra mucho el corazón,
porque vemos que lo que hemos aconsejado durante muchos años, lean la palabra, estudien la palabra, ha surtido efecto. Las personas leen cada día más la palabra de Dios, por lo menos los que nos siguen, y de esa manera ustedes van a tener base, un buen fundamento para no dejarse engañar, para no dejarse arrastrar por doctrinas, por enseñanzas humanas que no tienen absolutamente nada que ver con la palabra de Dios. A veces métodos humanos que aparentemente son muy buenos, muy atractivos, pero que a la larga no crean más problemas. Lo único que crean son más problemas que otra cosa. Así que, mis queridos hermanos, oremos para que el Señor siempre nos guarde de toda falsa doctrina, de toda falsa enseñanza, y no dejemos que nadie, repito, nadie, se llame como se llame, y sea quien sea, utilice su autoridad como pastor o como lo que dice que sea, para llevarnos por un camino equivocado, llevándonos sin querer, vamos a decirlo así, a la palabra de Dios, que es realmente lo importante y lo que necesita nuestra vida para tener un fundamento lo suficientemente sólido para construir toda una vida y un ministerio para la honra y para la gloria de nuestro Dios. Yo quiero, una vez más, lo estoy diciendo últimamente mucho en los devocionales, dar las gracias a todos los hermanos que nos apoyan, que oran por nosotros cada día para que este ministerio siga difundiendo la palabra de Dios, la sana doctrina entre las distintas naciones de la tierra a donde estamos llegando por la gracia de Dios. Quiero saludar en este momento a todos los hermanos que nos están viendo, todos los puntos donde estamos llegando en este momento. Hace poco me comunicaba con una hermana y con sus hijos que viven en Oslo, la ciudad de Oslo. Tenemos hermanos preciosos también en Holanda, en Italia y en tantas naciones de la tierra donde nunca pensábamos jamás ni nos imaginábamos en el mejor de nuestros sueños que podríamos estar llegando con la palabra del Señor. Gracias a todos los colaboradores de la iglesia virtual que trabajan todos los días, créame, todos los días, para que los hermanos sean bendecidos, para que reciban consejo, para que las vidas de todas las personas que forman parte de nuestra iglesia virtual, que no compite contra nadie, que no compite contra ninguna iglesia presencial, ni muchísimo menos, incluso ustedes saben perfectamente que hay personas, miembros de iglesia, que han querido formar parte de nuestro ministerio y le hemos dicho rotundamente no, porque si usted tiene una iglesia y usted tiene un pastor, quédese en su iglesia y siga ahí. La iglesia virtual vino para cubrir un vacío de enseñanza, vino para cubrir un vacío que se había producido en los días del confinamiento, donde muchas iglesias se cerraron y nunca más muchas de ellas se volvieron a abrir, lamentablemente, y nosotros sentimos que el Señor nos impulsaba para poder ministrar a aquellas personas en aquellos días de tanta necesidad, de tanta angustia en el mundo, donde se decían tantas cosas. No se pueden ustedes imaginar, hermanos, en aquellos días la cantidad de correos y de llamadas que recibíamos y todo tipo de disparates oímos. Desde que la vacuna era la marca de la bestia, ¿se acuerdan ustedes aquellos mensajes, incluso de creyentes, de hermanos, que en vez de aprovechar aquellos días para evangelizar, para traer palabra, para traer ánimo a las vidas, para decirle a la gente que leyeran la Biblia, que leyeran la palabra del Señor, pues se dedicaron en su tiempo libre a estar divulgando por las redes sociales que la vacuna era mala, que la vacuna iba a matar a millones de personas, que la vacuna era la marca de la bestia, y nos producía un dolor tremendo de ver a hermanos supuestamente maduros. Digo supuestamente porque quedó bien claro que de maduros no tenían absolutamente nada, pues el tiempo ha demostrado que aquella vacuna no le puso a nadie la marca de la bestia. Aquello que decían de los Illuminati y los masones, que tenían una agenda y que lo que se pretendía con aquel virus, con aquel COVID, era menguar la población mundial, que había demasiada gente mayor en el mundo, que iban a morir millones y millones de personas en todas partes del mundo, pues resulta de que al fin y al cabo no fue así. Y lo curioso es que todas aquellas personas, todos aquellos
hermanos, repito, supuestamente maduros, pues nunca pidieron perdón. Nunca utilizaron los mismos medios para decir, hermanos, discúlpenos, nos hemos equivocado, no era la marca de la bestia, como nos decía el pastor Manolo Sierra, que no era la marca de la bestia porque no era el tiempo, no era la forma como se iba a marcar a la humanidad. Cosa que va a ocurrir durante un periodo de la gran tribulación, que no es ahora, pues nunca pidieron perdón. Yo incluso recibí algunas fotografías y mensajes de hermanos que me decían que estaban vendiéndose grandes hornos gigantes para quemar a las multitudes, a los millones de personas que morirían producto de esta pandemia, ¿verdad? Porque era, digamos, un proyecto de una serie de personas siniestras que lo que querían era reducir la población mundial. Pues nada de eso se cumplió. Ya lo habíamos dicho nosotros, pero ellos siguieron con su juego y ahora lo último que vemos que ha puesto nervioso a los inmaduros, no a los que son maduros y tienen una base bíblica y un conocimiento de la palabra de Dios, a esos no. Pero personas inmaduros, pues bueno, lo último que hemos oído es que ahora hay aviones por todas partes del mundo que nos están fumigando para matarnos, ¿verdad? Y están echando unos productos químicos en todas las naciones de la tierra para mandar enfermedades, incluso hasta para que no llueva. Es decir, la pérdida de tiempo por parte de algunos cristianos que dicen que son maduros es terrible. Si todo ese tiempo lo hubieran invertido en predicar la palabra como nosotros hicimos y seguimos haciendo, si toda esa pérdida de tiempo utilizando su Facebook, sus canales, trayendo palabras que no tenían ningún fundamento bíblico, que eso es lo más grave de todo. Porque yo creo que como cristianos lo que decimos tiene que ir avalado por la palabra. No avalado por una noticia que leí en internet, no avalado por una revista que alguien me prestó. Yo creo, como les decía recientemente a mis hermanos en Fuerteventura, que todo lo que decimos, todo lo que enseñamos, todo lo que predicamos, tiene que ir avalado y respaldado 100% por la Biblia. Porque si no, ¿quién respalda nuestras afirmaciones? ¿En qué nos apoyamos para decir ciertas y determinadas cosas? Da igual si usted es cristiano, da igual si usted es pastor, reverendo, apóstol, profeta, me da exactamente igual como usted se llame. Si usted lo que enseña, si usted lo que publica en sus redes sociales no va avalado por la palabra de Dios, entonces no tiene nadie por qué decir amén ni aceptar las cantidades de tonterías que se dijeron y que lamentablemente muchos siguen diciendo. Pero todo esto lo que ha demostrado es que el corazón del hombre es engañoso y que todas aquellas personas que no están bien agarradas a Cristo, que no están alineados 100% con el Señor y que tienen la meta de alcanzar almas para Cristo, al final su tiempo libre, su influencia, poca o mucha, la utilizan para cosas que no edifican. Y yo les recuerdo a todos ustedes que la palabra del Señor dice que toda nuestra palabra tiene que ser para edificar y no para destruir. Y muchos sembraron miedo en muchos corazones, en personas nuevas, en personas que buscaban palabra, aliento, paz y ánimo, y en vez de transmitir eso, lo que transmitían era desánimo y auténticas tonterías. Nosotros seguiremos hasta que el Señor nos ayude y nos dé fuerzas, predicando única y exclusivamente la palabra de Dios. Porque la fe viene por oír, y por oír la palabra de Dios, no por asustar a la gente, no por enseñar tonterías, sino por oír la santa y poderosa palabra de Dios. Si todos los creyentes del mundo nos dedicáramos única y exclusivamente a utilizar las redes sociales para predicar la palabra de Dios, ¿cuántos millones y millones de almas podrían ya, a estas alturas de la vida, haberse convertido? ¿Saben cuánta gente se ha reconciliado con el Señor en estos años? ¿Saben cuánta gente a través de estos programas, como el Pastor Online, los devocionales, los cultos que retransmitimos, ¿saben cuántas miles de personas a estas alturas han recibido a Cristo como su Señor y Salvador personal?
¿Se imaginan ustedes a millones de cristianos predicando la palabra todos los días? ¿Se imaginan ustedes a millones de cristianos a través de las redes sociales difundiendo sana doctrina, difundiendo la palabra? A estas alturas, millones de personas ya se habrían convertido a Cristo. Pero lamentablemente, seguimos viendo cómo creyentes, en vez de utilizar su tiempo, su supuesta madurez o conocimiento de la palabra para difundir palabra de Dios, se dedicaron y se siguen dedicando a tontear, a perder el tiempo, a decir tonterías sin ningún aval bíblico. Y repito, esto es tremendamente doloroso y grave. Gente que utilizan las redes sociales para hablar cosas que no están en la Biblia, como si fueran verdad, cuando la única verdad, ¿saben dónde está? Aquí. La única verdad está aquí, en la palabra de Dios. Así que, hermanos, yo les animo a todos ustedes a prestar atención a lo que dice la Biblia. Y hay un texto en la palabra del Señor que dice que el justo, el creyente, el que tiene su fe depositada y puesta en el Señor, no temerá de malas noticias, ni tendrá que prestar atención a las señales de los cielos. A donde tenemos que mirar es a Cristo, a quien tenemos que mirar es a Él, y mirándolo a Él tendremos paz en el corazón. Decía yo esta mañana en el devocional, no sé cuántos lo vieron, si la fe que muchos tienen en las noticias de Internet, si la fe ciega que muchos tienen en las noticias de la radio, de la televisión, la tuvieran en el Señor, ¿qué cristianos serían? Serían cristianos tremendos, que no se dejarían sacudir por ninguna mala noticia, venga de donde venga y la diga quien la diga. Pero hay gente que tiene a veces más fe en las noticias que salen en Internet, o en la televisión, o en el diagnóstico de un médico, o en las promesas de un político, o en las promesas de una persona, en vez de poner esa fe en Dios que mueve montañas. Por eso no me cansaré de decir hasta el último aliento de mi vida, lean la Biblia, hermanos, estudien la palabra del Señor. Es la única manera de no dejarnos envenenar por este mundo enfermo que descaradamente le ha dado las espaldas a Dios, y donde muchos creyentes, sin darse cuenta, han entrado en la corriente, en el sistema del mundo, y en vez de rebelarse en contra de todo eso, yendo contracorriente, predicando la palabra de Dios, se han dedicado a perder el tiempo. Que Dios los bendiga y que Dios algún día sacuda sus conciencias y se den cuenta del tiempo que perdieron. Espero que algún día sean conscientes de ello. Porque a mí, personalmente, aquellos que me escribían diciéndome que iban a morir millones y millones de personas, que iban a quemarlos en hornos gigantescos como si fueran animales, y aquellos que dijeron que los Illuminati y los masones estaban detrás de todo esto para vacunar a la población mundial, a mí personalmente nunca me volvieron a escribir, ni pidieron perdón, sino que ahí se quedaron sus comentarios. Gracias a Dios que yo sé en quién he creído y yo me agarro solamente a la palabra del Señor. Y desde marzo del 2020 no he dejado de predicar la Biblia, la Biblia, la Biblia, la Biblia, y todos ustedes que me ven y me oyen lo saben perfectamente. Si alguno no quiere oír Biblia, pues tendrá que buscarse otro canal, tendrá que buscarse a otro pastor, a otra congregación. Pero aquí en el Centro Evangélico Vida Nueva, nuestra fe no está fundada en Internet, en la prensa, en los hombres. Nuestra fe está fundada en Dios, en su palabra, que es la única que trae fortaleza a nuestra vida. Hermanos queridos, que el Señor les bendiga. Yo he intentado ir leyendo poquito a poco los mensajes que van entrando, pero es prácticamente imposible porque entran tantos y a tal velocidad que mientras estoy leyendo uno ya entra otro y otro y otro. Lo que sí me gusta muchas veces es observar desde dónde nos ven, desde dónde nos oyen, porque realmente no deja de sorprenderme, siempre lo digo y es verdad, no deja de sorprenderme saber que en este momento, desde esta pequeña isla, ¿verdad?, te pueden estar escuchando de tantas naciones de la tierra. Es realmente maravilloso. Hermanos queridos, que el Señor les bendiga grandemente. Ha sido un privilegio poder haber estado con ustedes este ratito para responder
algunas preguntas. Les mando un gran saludo a todos ustedes que aman a Dios y que aman su palabra. Y una última llamada para aquellos que leen poco la Biblia o casi nada. Para aquellos que pierden el tiempo en cosas que no edifican. Vuelvan a Dios. Recuerda aquellos primeros días de tu conversión, cuando estabas enamorado del Señor, cuando le hablabas a todo el mundo de Cristo. ¿Te acuerdas de aquellos días? Vuelve a ese primer amor. Deja que el Señor vuelva a poner fuego en tu corazón y no estés enfadado con el mundo, ni con todo el mundo. Vuelve a ese primer amor. ¿Se acuerdan ustedes lo que le dijo el Señor a la iglesia de Éfeso en el Apocalipsis? Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Cuántos creyentes han dejado su primer amor? ¿Cuántos creyentes incluso dijeron, cuando se abran las iglesias y nos dejen congregarnos, no nos perderemos ni un solo culto? ¿Dónde quedaron aquellas palabras, aquellos deseos bonitos de no perderte nada, de servir al Señor? Muchos se olvidaron, pero yo me acuerdo, porque gracias al Señor tengo muy buena memoria. Y tengo aquellas frases grabadas en mi mente, tengo aquellas caras de aquellos hermanos y hermanas que decían aquello de, cuando se abran las iglesias, vamos a ir a todos los cultos y no nos vamos a perder nada. Qué triste que algunos tienen tan poca memoria. Recuerdan lo que no tienen que recordar y olvidan lo que deberían de recordar. Que el Señor nos ayude y que pongamos siempre al Señor en primer lugar en nuestras vidas, que no nos afanemos por nada ni por nadie. Basta cada día su propio afán, sino que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. A mí me gustaría, para ir concluyendo en esta tarde, leerles una pequeña porción del Evangelio de Mateo. Concretamente, mis queridos hermanos, voy a estar leyendo en el Evangelio según San Mateo, una parte muy bonita que para todos ustedes es muy conocida. Capaz que incluso algunos de ustedes se la saben de memoria. Y las palabras dicen así: no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Versículo 27. ¿Quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Un codo son 45 centímetros, hermanos. Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles, los inconversos, los que no conocen a Dios, buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Y ahora viene la palabra interesante. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta a cada día su propio afán. Espero que muchos de ustedes estén ya pensando seriamente en volver a los caminos del Señor y a dejarse de perder el tiempo en tonterías. Espero que no seas víctima de tus complejos, de tu orgullo, que no seas víctima de nada ni de nadie. Si ese desengaño amoroso te apartó del Señor, ¿sabes lo que significa? Que amabas más a esa persona que a tu Dios. Si ese trabajo que te prometieron y no te lo dieron, porque se olvidaron de ti y se lo dieron a otro, te hundió y dejaste de seguir al Señor y leer su palabra, quiere decir que estabas más preocupado en ese trabajo, en conseguir ese puesto de trabajo, que en agradar, honrar
y servir al Señor. Si ese hermano que te defraudó, llámese pastor, llámese hermano en Cristo, llámese apóstol o lo que sea, no te saludó o te trató mal y por esa causa dejaste de congregarte, de leer su palabra y de buscar de Dios, entonces tu madurez, querido hermano, era simplemente una teoría, un espejismo que pasó rápidamente. Son los cristianos maduros, los que tienen puesta su fe y su confianza en el Señor, los que podrán soportar la hora de la prueba, que ha comenzado ya a recorrer todas las naciones de la tierra. Los tiempos finales, estamos en los tiempos finales, serán difíciles, serán peligrosos, desprovistos de moral, de principios. Miren lo que se enseña hoy en día en las escuelas, auténticas barbaridades, y las enseñan como lo máximo, como lo mejor. Que Dios nos dé sabiduría para no apartarnos nunca de los caminos del Señor por nada ni por nadie. Que Dios les bendiga grandemente y terminamos, si les parece, orando, dándole gracias al Señor por este tiempo que hemos podido pasar juntos para su gloria y su honra. Bendito Padre Celestial, gracias por todos los hermanos, familias enteras que se han congregado alrededor de una pantalla de ordenador, de televisión o de lo que sea, para estar juntos un ratito en comunión contigo y con los hermanos. Gracias por el amor, por la paciencia, por la misericordia tan grande que has tenido y sigues teniendo con cada uno de nosotros. Señor, desde aquellos días del confinamiento, ya en marzo del 2020, nos has enseñado la importancia de ponerte a ti en primer lugar en nuestras vidas y no permitirle a nada ni a nadie que nos aparte de tus caminos. Ya tú nos has hablado claramente, ya tú nos mostraste lo que teníamos que hacer y lo que no teníamos que hacer. Gracias por todos estos años, gracias por todas estas enseñanzas, gracias por el camino que hemos recorrido y gracias por el camino que seguiremos recorriendo y las almas que seguiremos alcanzando para tu reino, Señor. Fortalécenos en la fe, guarda a tu amada iglesia en todas las naciones de la tierra. Y donde haya un hombre y una mujer que te ame, invoque tu nombre, que derrame sobre él bendición y vida eterna. Gracias, Señor, por este tiempo. A ti la gloria y la honra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues mis queridos hermanos, les mando un gran saludo a todos ustedes. Tenemos en este momento las 18:47 de la tarde aquí en Tenerife, en las Islas Canarias. Nos vemos mañana, si Dios quiere, en el devocional, para seguir adelante compartiendo la palabra de nuestro buen Dios. Mañana, si Dios lo permite, en el devocional, estaré hablando acerca del capítulo 10 de la carta de Pablo a los romanos. Si quieren, vayan leyendo el capítulo 10. Y mañana, cuando nos encontremos en el devocional, ya tendremos una base para disfrutar de esa nueva palabra que el Señor nos traerá a nuestra vida. Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Bendiciones para todos y buenas tardes.